La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 1. Vigilancia espacial. Más temprano o más tarde tenía que suceder. El 30 de junio de 1908, Moscú escapó de la destrucción por 3 horas y 4.000 kilómetros, un margen invisiblemente pequeño para las normas del universo. El 12 de febrero de 1947, otra ciudad rusa se salvó por un margen aún más estrecho, cuando un segundo gran meteorito del siglo XX estalló a menos de 400 kilómetros de Vladivostok, provocando una explosión que rivalizaba con la bomba de uranio recientemente inventada. En aquellos días nada había que los hombres pudieran hacer para protegerse de las últimas descargas al azar del bombardeo cósmico que alguna vez marcó la cara de la Luna. Los meteoritos de 1908 y 1947 se abatieron sobre regiones desiertas, pero hacia fines del siglo XXI no quedaba región alguna en la Tierra que pudiera ser utilizada sin peligro para la práctica celeste de tiro al blanco. La raza humana se había extendido de polo a polo, y así, inevitablemente, a las 9:46, meridiano de Greenwich, de la mañana del 11 de septiembre, en el verano excepcionalmente hermoso del año 2077, la mayor parte de los habitantes de Europa vieron aparecer en el cielo oriental una deslumbrante bola ígnea. En cuestión de segundos se tornó más brillante que el sol, y al desplazarse en el cielo, al principio en completo silencio, iba dejando detrás una ondulante columna de polvo y humo. En algún punto sobre Austria comenzó a desintegrarse, produciendo una serie de explosiones tan violentas que más de 1 millón de personas quedaron con los oídos dañados para siempre. Estas fueron las afortunadas. Desplazándose a 50 kilómetros por segundo, 1 millón de toneladas de roca y metal cayó sobre las llanuras al norte de Italia y destruyó con una llamarada de segundos la labor de siglos. Las ciudades de Padua y Verona fueron barridas de la faz de la tierra, y las últimas glorias de Venecia se hundieron para siempre en el mar cuando las aguas del Adriático avanzaron atronadoras hacia tierra después de aquel golpe fulminante venido del espacio. 600.000 personas murieron, y el daño material se calculó en más de $1 trillón. Pero la pérdida que significó para el arte, la historia, la ciencia,
para el género humano en general por el resto de los tiempos, estaba más allá de todo cálculo. Era como si una gran guerra hubiese estallado y se hubiese perdido en una sola mañana, y pocos pudieron sentir algún placer por el hecho de que, mientras el polvo de la destrucción se depositaba, el mundo entero presenció durante meses los más espléndidos amaneceres y ocasos que se recordaban desde el Krakatoa. Después del estupor inicial, la humanidad reaccionó con una determinación y una unidad que no habría podido demostrar en ninguna época anterior. Semejante desastre, de ello se tuvo plena conciencia, podía no volver a ocurrir en 1000 años, pero podía volver a ocurrir al día siguiente, y la próxima vez las consecuencias podían ser aún peores. Pues bien, no habría próxima vez. 100 años antes, un mundo mucho más pobre, con recursos muchísimo más débiles, había dilapidado sus bienes en el intento de destruir armas lanzadas con espíritu suicida por la humanidad contra sí misma. El esfuerzo no tuvo éxito, pero las posibilidades adquiridas no se habían olvidado. Ahora podrían ser puestas al servicio de un objetivo más noble y utilizadas en una escala infinitamente más vasta. A ningún meteorito, lo bastante grande como para provocar una catástrofe, se le volvería a permitir que violara las defensas de la Tierra. Así comenzó el proyecto Vigilancia Espacial. 50 años después, y en una forma que ninguno de sus diseñadores habría sido capaz de prever jamás, justificó su existencia. Capítulo 2. El intruso. Hacia el año 2130, los radares con base en Marte descubrían nuevos asteroides a un promedio de 12 por día. Las computadoras de vigilancia espacial calculaban automáticamente sus órbitas y almacenaban la información en sus enormes memorias, de modo tal que cada pocos meses cualquier astrónomo interesado en el asunto podía echar una mirada a las estadísticas acumuladas. Estas eran ahora realmente impresionantes. Habían tardado más de 120 años en compilar los primeros 1000 asteroides, desde el descubrimiento de Ceres, el más grande de esos diminutos mundos, el primer día del siglo XIX. Después habían descubierto centenares de ellos, los habían perdido y vuelto a encontrar. Existían en un enjambre tal que un exasperado astrónomo los bautizó sabandijas del cielo. Habría quedado estupefacto al enterarse de que Vigilancia Espacial seguía ahora la pista de 500.000 de ellos. Solo los 5 gigantes, Ceres, Palas, Juno, Eunomia y Vesta, tenían más de 200 kilómetros de diámetro. La gran mayoría eran simples bloques redondos de piedra que hubieran cabido en un pequeño parque. Casi todos se movían en órbitas que se extendían más allá de Marte. Solo unos pocos que se acercaban bastante al Sol como para constituirse en un posible peligro para la Tierra eran de la incumbencia de Vigilancia Espacial. Y ni uno de estos entre 1.000.000, en el curso de toda la historia futura del Sistema Solar, pasaría a menos de 1.000.000 de kilómetros de la Tierra. El objeto catalogado al principio como 31/439, de acuerdo con el año y el orden de su descubrimiento, fue detectado mientras se encontraba todavía fuera de la órbita de Júpiter. No había nada de inusitado respecto a su ubicación. Muchos asteroides pasaban por detrás de Saturno antes de volver una vez más hacia su amo distante, el Sol. Y el Thule 2, el que recorría la distancia más larga, viajaba tan próximo a Urano que bien podría ser una luna perdida de ese planeta. Pero un primer contacto de radar a tanta distancia no tenía precedentes. Estaba claro que 31/439 debía ser de tamaño excepcional. Por la fuerza de su eco, las computadoras deducían un diámetro de al menos 40 kilómetros. Hacía 100 años que no se descubría un gigante de ese tamaño,
parecía increíble que hubiera pasado inadvertido durante tanto tiempo. Luego fue calculada la órbita y el misterio quedó resuelto para ser reemplazado por otro mayor. El 31/439 no se desplazaba con una trayectoria asteroidal normal a lo largo de una elipse por la que volvía con precisión cronométrica cada pocos años. Era un vagabundo solitario entre las estrellas, que hacía su primera y última visita al sistema solar, porque se movía con tanta rapidez que el campo gravitatorio del Sol jamás podría capturarlo. Destellaría desplazándose hacia adentro, fuera de las órbitas de Júpiter, Marte, Tierra, Venus y Mercurio, y su velocidad aumentaría al hacerlo hasta rodear el Sol y dirigirse una vez más a lo desconocido. Fue en esta contingencia cuando las computadoras comenzaron a lanzar su señal «Tenemos algo interesante», y por primera vez 31/439 captó la atención de los seres humanos. Hubo una breve ráfaga de excitación en el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, y el vagabundo interestelar fue pronto honrado por un nombre en lugar de un simple número. Mucho tiempo atrás los astrónomos habían agotado las mitologías griega y romana. Ahora estaban recorriendo el panteón hindú. Y así, 31/439 fue bautizado Rama. Durante unos días, los medios de difusión armaron gran alboroto alrededor del visitante, pero la escasez de información los ponía en desventaja. Solo 2 hechos se conocían acerca de Rama: su órbita insólita y su tamaño aproximado. Aún esto último era simplemente una conjetura, basada en la fuerza del eco del radar. A través del telescopio, Rama parecía aún como una débil estrella de 15ª magnitud, demasiado pequeña para mostrar un disco visible. Pero mientras se precipitaba hacia el corazón del sistema solar, se tornaría más brillante y grande de mes en mes. Antes de que se desvaneciera para siempre en el espacio, los observatorios orbitales podrían reunir información más precisa acerca de su forma y dimensiones. Había tiempo de sobra, y tal vez durante los próximos años, alguna nave espacial en el curso de sus actividades normales se acercaría lo suficiente a Rama como para obtener buenas fotografías. Un encuentro verdadero era improbable. El coste de la energía necesaria para permitir el contacto físico con un objeto que atravesaba las órbitas de los planetas a más de 100.000 km/h sería demasiado alto. En consecuencia, el mundo se olvidó pronto de Rama. No así los astrónomos. La excitación de estos aumentó con el correr de los meses, mientras el nuevo asteroide los obsequiaba con más y más enigmas. Para empezar, estaba el problema de la curva de luz de Rama. No la tenía. Todos los asteroides conocidos, sin excepción, mostraban una lenta variación en su brillo, que aumentaba y disminuía en un lapso de horas. Desde hacía más de 2 siglos, esto se reconocía como el resultado inevitable de su rotación y de su forma irregular. Mientras giraban a lo largo de sus órbitas, las superficies reflejadas que presentaban al Sol cambiaban de continuo y su brillo variaba correspondientemente. Rama no mostraba tales cambios. O bien no giraba, o era perfectamente simétrico. Ambas explicaciones parecían improbables. El asunto quedó así durante varios meses porque no se podía distraer a ninguno de los grandes telescopios orbitales de su tarea regular de husmear en las remotas profundidades del universo. La astronomía del espacio era un hobby muy costoso y utilizar uno de los grandes instrumentos podía fácilmente costar $1.000 al minuto. El Dr. William Stanton jamás habría podido echar mano del miralejos, el reflector de 200 metros, durante todo un cuarto de hora, si un programa más importante no hubiera sido interrumpido temporalmente como consecuencia del fallo de un capacitador de 50 centavos. La mala suerte de un astrónomo fue su buena fortuna. Stanton
no supo qué era lo que había captado hasta el día siguiente, cuando consiguió tiempo de computadora para procesar los resultados obtenidos. Aun cuando estos fueron finalmente proyectados en su pantalla, tardó varios minutos en comprender su significado. La luz del sol reflejada sobre la superficie de Rama no era a fin de cuentas absolutamente constante en su intensidad. Existía una muy ligera variación, difícil de detectar, pero inconfundible y extremadamente irregular. Como todos los otros asteroides, Rama giraba. Pero mientras el día normal de un asteroide era de varias horas, el de Rama solo duraba 4 minutos. Stanton hizo algunos cálculos rápidos y halló muy difícil creer en los resultados. En su ecuador, ese mundo diminuto debía estar girando a más de 1000 kilómetros por hora. Sería muy poco saludable intentar un descenso a cualquier punto de Rama, excepto en sus polos, ya que la fuerza centrífuga en el ecuador sería lo bastante poderosa como para sacudirse de encima cualquier objeto sujeto a una aceleración de casi una gravedad. Rama era un canto rodado al que jamás habría podido adherirse ningún moho cósmico. Asombraba pensar que un cuerpo semejante hubiese logrado mantenerse en el espacio, que no se hubiera desintegrado mucho antes en 1.000.000 de fragmentos. Un objeto que medía 40 kilómetros de largo, con un periodo de rotación de apenas 4 minutos. ¿Dónde encajaba eso dentro del esquema astronómico? El doctor Stanton era un hombre un tanto imaginativo, también un tanto propenso a sacar conclusiones precipitadas. Ahora sacó una conclusión que le proporcionó unos minutos, en verdad, bastante incómodos. El único ejemplar de zoológico celeste que encajaba con tal descripción era una estrella muerta. Tal vez Rama era eso, un sol muerto, una esfera de neutrones que giraba locamente, con un peso de billones de toneladas por cada centímetro cúbico. Llegado a este punto en sus cavilaciones, pasó como un relámpago por la mente horrorizada de Stanton el recuerdo de aquel clásico de todos los tiempos, La estrella, de H. G. Wells. La había leído por primera vez siendo niño, y esa lectura estimuló su interés por la astronomía. Después de más de 2 siglos, la obra no había perdido nada de su magia y de su terror. Jamás olvidaría las imágenes de violentos huracanes y olas gigantescas, de ciudades tragadas por el mar, mientras aquel otro visitante de las estrellas destrozaba a Júpiter y caía luego en dirección del Sol, casi rozando la Tierra. En verdad, la estrella que el viejo Wells describía no era fría, sino incandescente, y provocaba la mayor parte de la destrucción por el calor. Eso importaba poco. Aun cuando Rama fuese un cuerpo frío que sólo reflejaba la luz del sol, podía destruir por la fuerza de gravedad tan fácilmente como por medio del fuego. Cualquier masa estelar que se introdujera en el sistema solar alteraría por completo las órbitas de los planetas. La Tierra solo tenía que moverse unos pocos millones de kilómetros hacia el Sol o hacia las estrellas para que el delicado equilibrio del clima se rompiera. Los hielos antárticos se derretirían anegando las tierras bajas, o los océanos se helarían y el mundo entero quedaría envuelto en un eterno invierno. Un simple empujoncito en una u otra dirección bastaría. Luego Stanton se relajó y lanzó un suspiro de alivio. ¡Qué tontería! Debería avergonzarse de sí mismo. Rama no podía en manera alguna estar formado de materia condensada. Ninguna masa del tamaño de una estrella podía penetrar tan profundamente en el sistema solar sin producir perturbaciones que hubieran revelado su existencia mucho antes. Las órbitas de todos los planetas habrían sido afectadas. No de otra manera, a fin de cuentas, se había efectuado el descubrimiento de Neptuno, Plutón y Perséfone. No, era absolutamente imposible que un objeto tan pesado como un sol muerto pudiera haberse deslizado en el espacio interplanetario sin que se reparara en él.
En cierto modo era una lástima. Un encuentro con una estrella oscura habría sido de lo más excitante, mientras durase.